Edmundo González denuncia coacciones, chantaje, presiones y amenazas del chavismo de Venezuela en la Embajada de España para poder salir del país. La escena que se produjo en Caracas es el todo esperpéntica. Estamos ante una historia de poder, de chantaje, de diplomacia oscura y de un país que se desangra entre los pactos que se tejen en los despachos. Hoy el protagonista es el líder de la oposición de Venezuela, que ha alzado la voz para contar lo que bien podría ser el hilo argumental de una película de mafiosos. Desgraciadamente no estamos ante la ficción, sino ante la realidad. Antes, recordemos cronológicamente lo que ha sucedido en Venezuela. Tras la cita con las urnas, Maduro se autoproclama vencedor, mientras la oposición, con pruebas en la mano, con las actas, muestra que González fue el verdadero triunfador en las urnas. El siguiente movimiento de Maduro fue el de siempre: la persecución, orden de captura y Edmundo corriendo de una embajada a otra, primero en la holandesa y luego en la española. Y aquí ya nos situamos, la residencia del embajador de España en Caracas, no por cortesía, sino por necesidad. Esa era la casa, el refugio de González, acorralado por el régimen de Maduro. Él relata que hasta allí llegan Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, y Jorge Rodríguez, su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, con un documento en el que se reconocía a Maduro como el presidente legítimo. Este papel era el precio de su libertad, de su salida del país. La situación no puede ser más retorcida, y aquí entra en juego también que González tiene una hija que todavía vive en Venezuela y se ve obligado a firmar. Una firma que no representa convicción, sino obligación. O firmaba o vayan ustedes a imaginarse qué podría pasar. Es importante detenernos en estos momentos porque tenemos la representación perfecta de un régimen experto en ahogar al disidente y en llevar al límite a todos aquellos que aún sueñan con una Venezuela diferente. Y en medio de todo, España, que aparece como un actor secundario y cómplice del desenlace. Nuestro país se coloca en la extraña posición de mediador, con Zapatero a la cabeza, entre la víctima y el verdugo, intentando equilibrar una balanza que ya está rota desde hace tiempo. La confesión de González Urrutia derrumba además la versión que ha intentado mantener el gobierno de España, con José Manuel Álvarez al frente, negando una y otra vez cualquier tipo de negociación con el régimen de Venezuela. La realidad no se puede ocultar siempre tras las cortinas diplomáticas, y lo sucedido en la residencia del embajador español no solo es ilegal, recuerden que tienen prohibido pisar suelo español, sino que es también inmoral. El objetivo no era solo forzar a González a huir de Venezuela, era algo mucho más mezquino: hacerlo renunciar públicamente a su victoria, desacreditarlo, convertirlo en un símbolo de la derrota frente a la maquinaria chavista, un chantaje de manual. Y aquí es donde uno no puede dejar de pensar en cómo estos actos nos recuerdan a las más oscuras prácticas de las mafias, esas que no buscan justicia, sino sumisión. Hoy, mientras el Parlamento Europeo debate reconocer o no a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela, observamos con inquietud cómo todavía hay quien prefiere mirar hacia otro lado, cómo hay gobiernos europeos que prefieren no incomodar a un régimen autoritario. De nuevo, intereses políticos por encima de los principios, la verdad y la mentira, lo correcto y lo incorrecto. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha asumido el vergonzoso papel de intermediario, a pesar de que ello haya supuesto ir contra los derechos humanos de Venezuela.